Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Ventala y tenemos aquí, como no, a José Piñero Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Bueno, estamos bien aquí. Buenas tardes a todos, o buenos días a todos. Es que realmente con las noticias políticas que salen, prácticamente una persona está aturdida. Sí, señor, desde No luego sabe que por sí. dónde, no sabe por dónde abrir el periódico ni por dónde escuchar la radio, porque realmente son noticias cada una peor y más asombrosa y escandalosa que la Sí, anterior. sí es verdad, sí es verdad. Y cuando pensamos que estamos ya curados de espanto, pues no, un espanto más gordo. Bueno, y espantos nos traes tú, Pepe, ¿no? Aquí está, el terror rojo y la guerra de España, José Piñero Maceiras, SND Editores. José, seguimos recorriendo la geografía que quedó en manos del Frente Popular de España y seguimos espantándonos, porque de verdad es algo que yo creo que se había olvidado. Ha habido muchos que no han tenido interés en decirlo, pero ahora tú estás ahí con tus investigaciones, con tu documentación incuestionable para decirlo. Adelante, Pepe, ¿dónde nos llevas hoy? Bueno, seguimos en Asturias, donde lo dejamos la otra vez porque nos faltó espacio de tiempo para continuar. Ajá, Y estábamos hablando de la zona de Oviedo o de la zona de influencia de Oviedo, ¿no? De la capital de Asturias. Fuera del casco urbano de la capital habría que hablar de la iglesia de San Esteban de Salvardi, que es del siglo XII. Bueno, en esta iglesia las tropas rojas destruyeron todas las tallas que eran de esa época, ¿no? Y claro. además en la iglesia mismo se encontraron bastantes enterrados que eran pues disidentes del régimen republicano y que fueron allí ejecutados o fusilados o asesinados como quieran, ¿no? Claro, Eh, el daño que se hace al patrimonio histórico, artístico, cultural en Asturias es muy grande, abarca la mayor parte de los concejos y claro, naturalmente se nota en Gijón, que por aquel entonces fue la capital del Consejo Republicano de Asturias y de León, ¿no? ya. Entonces, para que nos demos cuenta, vamos a leer un poco por encima de lo que se llevó a cabo ahí, de Muy las bien, barbaridades que se cometieron. muy Y bien. digamos, por ejemplo, que había material fotográfico y libros y documentos, casi todos pertenecientes a la Casa Palacio del Conde de Sotillo de Villabona, que desaparecieron. Ujú. También del almacén de la señora viuda de López de Haro desaparecieron libros, muebles antiguos, cuadros grandes, jarrones, pertenecientes a la familia de Revillagigedo, cuadros, retratos, mosquetones y otras armas, casullas, mantones de Manila, un manto de la Virgen de Covadonga donado por la infante doña Isabel, imágenes, etcétera. En la casa de la calle Corrida de Gijón se hallaron cantidades enormes de material móvil y pedagógico que había sido recogido, ¿no? Ajá. La Delegación Provincial de Bibliotecas y Bellas Artes del Frente Popular en Asturias, en el Lentaneo Obrero, las autoridades después liberadoras pudieron examinar 3 blogs, recibos impresos con los títulos que encabeza este apartado y a continuación las siguientes obras. Esta delegación se ha incautado para su traslado al depósito provincial de los objetos siguientes. Siguen 12 líneas puntos y en total 199 obras. El primer bloque constaba de 47 hojas utilizadas, comienza el 31 de octubre de 1936. Es decir, esto fue una expoliación en toda regla, mandado lógicamente por la, por la, por la delegación, por los órganos Claro, políticos del Consejo de Asturias y León, de origen eminentemente socialista, y naturalmente pues hizo un daño gravísimo al patrimonio histórico, claro, no solo asturiano, sino solo español, ¿no? claro. Pues hay libros del siglo XV, machetes del Palacio de la Cogolla, objetos de marfil con miniaturas. Bueno, es algo terrible lo que se hace aquí en Gijón, ¿no? Pero no solo en Gijón, sino también en Avilés, también llega el criterio socialista de hacer daño. Claro, Muchísimas iglesias, la mayoría de iglesias son afectadas, iglesias importantes como la de San Francisco del siglo XV, se destruyen varios objetos, la capilla del Cristo de Galiana y en edificios públicos la Casa Consistorial iniciada en 1670 pues también es afectada.
los palacios y casas particulares de la zona de Avilés son prácticamente expoliados todos. Es algo impresionante, ¿no? Tremendo, Y tremendo. bueno, pues son cosas que ocurren. Yo, en función de esto, quería decir, a propósito de lo que del Consejo de Ministros Socialista y Izquierdas que tenemos ahora respecto a esa idea del genocidio de los Sí. libros, fíjate qué diferencia, ¿no? Te voy a leer el Diario de León de 8 de agosto de 1936. Ah, El gobernador civil de León, en la página 5, hace lo sí, siguiente. También manifestó y aleccionaba a todas las partes que la enseñanza fuese moral, tanto en el teatro como en la escuela, el libro, etc., y la propaganda, ordenándose con este fin el gobernador civil de claro, León claro. que se procediese a la recogida de las publicaciones pornográficas y subversivas por las autoridades dependientes de su jurisdicción, pues estas publicaciones habían causado un grave daño a la juventud de España. Es decir, lo que se recogió, como te puedo decir, esto está en el Diario de León y lo pueden consultar los chicos de la memoria histórica y Claro. el presidente y todos los miembros y fontaneros del gobierno. Esto es de 8 de agosto de 1936. Ya, Se recoge la propaganda subversiva, lógicamente era una guerra civil y al contrario había que recoger esa propaganda, sí, pero también la propaganda pornográfica. claro, Y es sobre eso lo que se habla el gobierno, me pregunto, sobre esa especie de destrucción o de recogida. Aquí no se habla nada de destrucción, ¿no? claro. Pero en cualquier caso, me permito manifestar y poner de manifiesto que esto ocurre el 8 de agosto de 1966. Quien mandaba en aquella época en España o en la España sublevada era la Junta de Defensa Nacional, Sí, señor. mandada por el general Cabanellas, que todos olvidan que el general Cabanellas, que era además de ideología o había sido masón en su Sí, época, señor. Sí, señor. Sí, señor. Franco, el Francisco Franco, poco tenía que ver con esta situación, porque como he comentado recientemente, Franco en primer lugar estaba en el sur de España Claro, claro, y naturalmente se encargaba de su columna militar, claro. porque la justicia y la administración de la zona sur quedaba en poder de la Capitanía de Sevilla, Sí, señor. de lo que Sí, era señor. creo que era la segunda división orgánica que Claro. dirigía Queipo de Llano. ¿Qué podría? En la justicia, en los castigos ejemplares, en los consejos de guerra, Franco no entraba No porque no entraba. tenía competencia. Claro, claro. Sí, señor. Me Que lo parece una sepan bien aclaración. los historiadores, Sí, los señor. escritores, los propagandistas de toda esta cosa que es la memoria histórica. Sí, señor. Sí, señor. Realmente una cosa es lo que ocurre el 18 de julio de 1966 hasta el 1 de octubre de Claro, 1966 y lo que claro. ocurre a partir de ahí en adelante. Sí, señor. Sí, señor. Me parece una aclaración que viene muy al cuento porque la confusión es tremenda. La gente habla del franquismo como si viniera más, no sé, casi del siglo XIX y no tienen en cuenta algo tan importante como acabas de decir. Me parece Aparte que el ideal, Pepe. franquismo como régimen político no nace hasta como mínimo el decreto de unificación, que es de 19 de Claro, abril de claro, 1937, porque se crean la unificación de las milicias, claro. de Falange, Requeté y otras, Sí, y se instaura pues lo que es el movimiento nacional. sí, Y el señor. gobierno como tal franquista, nace el 30 de enero, finales de enero de 1968, cuando se publica la Ley Central de la Administración Claro, Central del Estado, claro, claro. Muy por bien, el que muy se bien, crean muy los bien. ministerios. Antes, lo que se crea a partir de octubre de 1966 por Franco es una junta técnica de un régimen militar. Sí, señor. Sí, Que la señor. gente no sabe leer qué es eso de junta Nada, técnica. nada. No Una tiene ni junta idea. técnica es una cosa administrativa, pero técnica de algo, y de algo pues el régimen militar. Claro, Y claro, el régimen militar se regía y se regulaba por las leyes militares. El Código de claro. Justicia Militar, el reglamento de campaña, la ley de orden público, etcétera, etcétera, que hemos comentado muy abundantemente tiempo atrás, ¿no? Por lo Muy tanto, esto bien. se tiene que tener en cuenta. Además, hay otra cosa que yo quisiera precisar. Cuando Franco llega al poder a partir del 1 de octubre de 1976, nombrado por los jefes militares Sí, sublevados, estaban fuera de la ley todos los partidos y sindicatos y asociaciones del Frente Popular claro, por un decreto de días antes. Pero claro, también estaban prohibidas las actividades políticas en el lado nacional por un claro, decreto de 1 o 2 días antes, claro, claro, permitiéndose solo las milicias combatientes. claro, claro. Muy Creo que hay bien. muchísima gente que de esto se está olvidando. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Pero por eso hay que poner las cosas en su Es sitio, decir, Pepe. los partidos políticos desaparecen bajo la competencia de la Junta de Defensa Nacional de España, Sí, que señor. estaba presidida por el general Cabanellas de Zaragoza, que era de origen masón. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y Franco allí no contaba. Franco
Lo lo hereda. nombraron porque lógicamente era la fuerza importante o Claro, la más importante que era de África, pero Franco no participaba en esas reuniones porque la claro. Junta de Defensa Nacional de España estaba centrada, tenía su sede en Burgos, en la ciudad de Burgos. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Muy bien, me parece perfecto, Pepe, Que la lo sepa la gente aclaración. porque la gente está confundiéndose. Incluso hubo una especie de independencia, si se puede decir, autonomía, Claro, del sur de España que dirigía el general Queipo de Llano, claro, claro, porque claro, tampoco podía Queipo de Llano acercarse a Burgos. claro, 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 claro. Nada, nada, Pero perfecto. que la gente sepa que administrativamente lo que ocurre desde el 18 de julio de 1966 hasta octubre de 1966 es competencia exclusiva de la Junta de Defensa Nacional de Claro, España, claro. que De la estaba cual, presidida por el general sí, sí, Cabanillas. y de la cual Franco no formaba parte, para Y que se además puedo sepa. decir más claro, que era asesor jurídico de Ávila V. Sí, señor, sí, Y señor. muchos nombramientos de gobernadores civiles que controlaban todo el poder, Claro, tanto civil como militar, en las provincias eran nombrados por la Junta de Defensa Nacional de España. claro, Ahí claro. no entraba Franco porque no tenía competencia. Sí, señor. Muy bien, Y la perfecto. represión que están hablando de los nacionales, que de eso hablaremos mucho más adelante, corresponde a la Junta de Defensa Nacional de España, Muy bien, muy bien, no muy al bien. régimen de Franco. Claro, nada. El régimen de Perfecto, Franco se puede Pepe. hablar de los consejos de guerra, Claro, muy bien, pero este es otro capítulo. muy Estamos hablando de bien, la represión inicial del régimen muy del 18 de bien, julio, eso corresponde a la Junta de Defensa Nacional de España muy bien, y al general perfecto. Cabanillas, que todo el mundo se ha olvidado de él. Muy bien, perfecto. No sé si Muchas porque era gracias. masón o porque era también era muy viejo y tal y Oye, era cual. muy republicano además, era un republicano de pro de Exactamente. toda la vida, hombre, no. Había estado conspirando contra la monarquía prácticamente toda su vida, como Keipo, como Mola, todos eran republicanos, joder, sí que la república estaba en el bando nacional, no en el otro lado, que se le habían saltado la torera por todos los lados, joder, que la gente no se da cuenta. Adelante, No, Pepe. es que es importante que esto se sepa Claro, porque la manipulación que existe sobre todo esto, desde el punto de vista, es decir, se han escrito miles de libros, claro. digamos cientos de libros sobre la represión de los nacionales, Este, y no hay nadie que se haya leído el Código de Justicia Militar, ni la ley y reglamento de campaña, ni la ley de nada, orden nada, nada. público, ni nada. Y todos son, en cierta manera, inventos, si se quiere. Efectivamente, efectivamente. Sí, Es señor. decir, hay que leer primeramente la legislación militar de la época, la legislación penal, Claro, cómo actuaba la Junta de Defensa Nacional de España. Nadie ha consultado los documentos de la Junta Nacional la Junta de claro, Defensa Nacional de España, que los tenía. Que para eso claro. creo que era Calderón que estaba de secretario, el coronel Calderón. Sí, correcto, Calderón, efectivamente. Estaba de secretario. Ahí hay unos documentos y unas actas. ¿Dónde está esa documentación? Claro, ¿Está en Burgos? claro, ¿Está claro, en el archivo militar? claro, ¿Dónde está? ¿Esa documentación existe? claro, claro. Porque todo eso se Efe- firmaba, ¿eh? Claro que se firmaba, todo se hacía por escrito, todo se dejaba precisamente porque todo ¿Dónde era está esa legal. documentación? ¿Se ha destruido? Claro, claro. Nada, Que nada. hay cosas muy raras que han ocurrido, pero simplemente con la finalidad de desprestigiar un régimen político que murió en el año 75, Claro, claro que sí. pero con esa finalidad clara. Pero aquí realmente se está manipulando la historia. Es decir, ustedes Claro que hablen sí. desde el 18 de julio hasta el 1 de octubre. Y del 1 de octubre hasta que Franco se hace con el poder, se instaura en Salamanca, pasan semanas. Sí, ¿Eh? señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Nada, nada, perfecto. Adelante, Pepe, Bueno, entonces. sigamos hablando Muy bien. del expolio que se hace en Asturias y le corresponde el lugar en este preciso momento al entorno de Covadonga. Por lo Claro. tanto, para que nadie nos diga que nosotros nos inventamos algo, Sí, ¿eh? Vamos a comentar, a referir lo que comenta el estudio realizado, el dictamen realizado en su tiempo, en el año 1941, por la Universidad de Oviedo. muy bien. El santo lugar ha sido profanado por las hordas. A la entrada de nuestras tropas se le ofreció el más repugnante espectáculo, la desolación más espantosa y el desorden por todas partes, montones de inmundicia, colchones ensangrentados, muebles rotos, etc. La... Un momento. Qué barbaridad. Madre mía. La sociedad moral, todavía más repugnante, también se había enseñorado en Covadonga. La llamada casa del inglés fue hospitalillo de enfermedades secretas para mujeres Qué barbaridad. venéreas. La Sí, claro. antigua hospedería, casa de leprosos, el Hotel Pelayo, hospital de infecciosos, el de Fábila, el de heridos, las casas de los canónigos, la biblioteca saqueada y quemadas muchos volúmenes, Qué barbaridad. convertidas en cuadros. De esto el Ministerio de Cultura no va a hacer nada, No, no, no va a de hacer lo que se hizo nada. en Covadonga, de la Claro, destrucción de la famosa biblioteca.
convertida en cuadra, una biblioteca convertida en cuadras. Yo no creo que aquí en León, por lo que hemos leído en el Diario de León, que lo acabo de decir, Sí. se convirtieran las bibliotecas en cuadras. No, 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 no. Desde luego que no. Desde luego que no. La Basílica, salón de espectáculos. Claro, El Palacio del Señor Obispo, lupanar de los Jefezuelos Rojos. claro, fíjate. O sea, ya el interés por la carne, Sí, esto ya viene de antes, por ¿eh? por la carne cruda. El saqueo en todas partes fue Por enorme, todas partes. 400 camas robadas, Claro, cantidades enormes de ropa, muebles, enseres de toda clase, etc. qué La barbaridad. gruta donde se conservaba la imagen de la Virgen de las batallas estaba en un hueco natural en forma de elevada montaña, a cuya entrada y al lado derecho yace sepultado don Alfonso I y su mujer, según el artepifacio grabado a principios del siglo XVII. Frente a él Claro, y a resguardo por una verja de hierro se halla el enterramiento de don Pelayo, de su mujer, la reina Gaudiosa, y su hermana. La capilla donde se veraneaba la sagrada imagen, reproducida en la arquitectura románica, en la ornamentación, columna, arcos, etc. La fachada de 3 arcos sostenida por 4 pares de columnas y en la parte superior una línea de arquitos con las estatuas de los 12 apóstoles, 2 medallones de Alfa y Omega, del escudo de Asturias, sí, entre señor. interpuestos, los de Castilla y León, Muy bien. etc. En la cueva se conservan, pues, lo que sabemos. Y esto fue alterado, ¿eh? Claro, Hay que decir que la iglesia terminó su construcción en 1901 sí. y durante la dominación marxista fue convertida en salón de baile y cinematógrafo. Que Se conserva intacta con relojes, campanas, órganos, altares, etc. El tesoro del santuario de Covadonga fue robado por los marxistas, tienen claro, que ser socialistas. Desapareció, claro. excepto el armazón y el marco, el valiosísimo tratado de trictado de oro, plata esmaltada y piedras preciosas en las que se contenía 14.000 Qué barbaridad. de gran calidad. Madre mía, madre mía. Esto la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, Claro, que esto claro, no sabe, no se acuerda. claro. Y por supuesto el subdelegado de Asturias, que gana mucho dinero con un sueldo muy bueno, tampoco. Desde Era luego. una obra de orfebrería moderna, pero de gran mérito y contenía trozos escultóricos e inestimable valor artístico. Había sido ejecutado por Grande Builla, el escultor Capuz y el cincelador Menéndez. Solo el coste de la mano de obra se calculaba en unas 170.000 pesetas de la época. En el centro, la bellísima escultura de la Virgen de estilo bizantino de Capuz, salvada, se salvó. En el pedestal, la famosa batolla de Covadonga, don Pelayo en algo, etcétera, a ambos lados. Bueno, esto fue destruido. Fíjate, qué barbaridad. El broche de brillantes y perlas volaron 80.000 pesetas, idem. Claro, Tesoro de esos votos de claro, los fieles, 20.000 pesetas, idem. claro, 2 tapices de la sala capitular del siglo XVII, valorados en 60.000 pesetas, idem. Un cáliz claro. donado por el Papa León XIII de 30.000 pesetas, idem. León XIII, hombre, el Papa León XIII. Sí, sí, Creo sí, que el sí, sí, Papa de sí. hoy se llama León XIV, Sí, ¿no? señor, sí, señor. León XIII, el de la Rerum Pues yo creo Novarum. que, hombre, la conferencia episcopal debería Sí, poner de manifiesto que un cáliz donado por el Papa León XIII desapareció. claro, 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 claro. Nada. Otro cáliz donado por el duque de Montpensier en 30.000 pesetas también. Han desaparecido también multitud de recuerdos históricos, esvotos, muebles antiguos, lienzos, mantos de la Virgen, ropas, ornamentos, estandartes, objeto de culto, etcétera. Se han salvado, pues, 2 cuadros de Madrazo, etcétera, etcétera. Es decir, un auténtico escándalo. Escándalo. El robo del tesoro de la Virgen de Sí, Covadonga. señor, sí, señor. No creo que Terrible. nadie haya hablado de esto, pues esto está publicado naturalmente por la catedral de, perdón, El obispado. por la Universidad de Oviedo en el año Universidad de Oviedo. Ya, 1941, ¿eh? ya. Para que veas. Nada, son Esto es algo fuentes. bastante Claro, grande, bastante claro. grave, ¿no? Datos incuestionables que hoy nadie se acuerda de ellos y no se quieren acordar, Pepe, y ese es el problema. Hombre, no les interesa. No les interesa, claro, no les interesa, no les interesa, claro. Adelante, Pepe. Bueno, creo que también no, desaparece el Santísimo Cristo de Candás. Ya, ya. El Santísimo Cristo de Candás, según constante y firme tradición, había sido hallado por los pescadores de Candás en el mar de Irlanda por los años de 1530, cuando en la época de Enrique VIII de Inglaterra los ingleses arrojaron al agua las imágenes de sus templos. El Cristo recogido por los pescadores fue trasladado a Candás
y en el camarín se hallaba un cuadro que representaba la llegada del pueblo de la venerada imagen ya, recibida con adoración por el pueblo. Primero se colocó el Cristo en una capilla, etcétera, etcétera, y después se comenzó a hacer el retablo, etcétera. Bueno, pues esto también fue claro, desaparecido, ¿no? claro, Una cosa de gran importancia. La iglesia del Cristo Candás fue demolida y reducida a escombros, calculándose los daños causados en 1.600.000 pesetas, de sus qué ropas horror. riquísimas, de sus bellas y valiosas imágenes, retablos, lienzos, muebles, cajonería, campanas, 340 reclinatorios, alhajas de 1.000 pesetas en metálico. No se conserva nada más que el retrato del Santísimo Cristo, que fue ocultado con el propósito de venderlo. Claro, La, qué la horror. efigie del Redentor, tan venerada por los asturianos, fue hecha a pedazos. Es decir, se atacó con las creencias religiosas y espirituales del pueblo, Claro, claro, claro. Como atacando siempre. Covadonga, atacando el Cristo de Candás. Bueno, es Claro. algo, yo de verdad, me parece, me da mucha gracia que la oposición no Sí. diga ni pío. No, no le interesa tampoco. No, no le Claro, la interesa. oposición no dice ni pío y después le pasa el gobierno, muy bien hecho, Claro, todas las irregularidades que han cometido algunos de claro, sus, de claro, sus personas, ¿no? Como ha ocurrido claro, hoy, ¿no? claro, efectivamente. Como el secretario, el Estos son así exsecretario de casos. Estado. Claro, nada. Vamos a ver. No les interesa. En, vamos con bibliotecas también desaparecidas para reducirlo un poco más. En Colunga, bibliotecas desaparecidas y saqueadas en la parroquia de Govientes, no quedó libro alguno en la Ya, escuela de fíjate. niños. Es decir, atacaron incluso las escuelas de niños. En la de Impresionante. niñas faltan muchos ejemplares y material de enseñanza. En Carrandi, escuela de niños, han desaparecido algunos de las bibliotecas pedagógicas e infantiles. Es decir, Ya. aquí no se limitaban a retirar lo que podía Sí, ser subversivo sí, no, 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 para no. los izquierdistas, como puede ser las obras, yo qué sé, pues es que no Sí, había prácticamente, yo qué sé, bueno, sí, si había algún libro sí, de Mauricio Carr, por sí, ejemplo, ¿no? De sí, Carlavilla, sí, sí. De Carlavilla, sí. o la literatura pornográfica como hace el gobernador civil de León. No, no, aquí toda la biblioteca pedagógica entera Sí, desaparece. nada. Y no se recoge porque se la llevaron o la quemaron o la destruyeron, eso está claro. Claro, 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 claro. En la villa de Colunga desaparecieron todas las bibliotecas particulares, entre Joder, ellas unas 6 u 8 de alguna importancia, de la del joder. doctor Fermín Vigón. Se hallaron ejemplares en Gijón, pero se perdieron muchos de importante valor. Fueron robadas la de don Tomás Montoto, que contenía volúmenes muy antiguos, la del Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, Acción Católica y Casino de la Villa. En la isla se llevaron gran parte de la biblioteca del Centro Juventud Católica y toda la que pertenecía a la colonia veraniega. Claro, O sea, consideraron subversivos o no subversivos. claro. Se llevaron todo lo que pudieron. En Todo, todo. Mieres también se llevaron las bibliotecas de partidas de personas particulares de gran importancia. Claro. En Navelgas, en el arciprestazgo de Navelgas, pues lógicamente también se llevaron los libros de la biblioteca toda y varios pueblos más. Es decir, hicieron un auténtico, si me permite el término, que a mí no me gusta nada, de ¿cómo era? Bibliocidio. Bibliofilia, Solo sí, en sí. Asturias, donde fue Sí, el corazón, el centro del socialismo de los años 30 y el de la Guerra sí, Civil. sí. De esto nadie Ahora, claro, protestará. nada, nada, nada. Ahora nada. Ahora ya sabes, les da exactamente igual. Les da exactamente igual. Bueno, pero dejando Asturias por un lado, esto no es cosa de Asturias solo, porque pasamos a la provincia de al lado, que es la provincia que ahora llaman de Cantabria, que yo siempre la entendí como la provincia de Santander, y Sí, también fue dominada exclusivamente, como tú sabes, por como vamos a comentarlo a continuación, por los socialistas, por Ruiz de Olazarán, que le llamaban Juanito, ya, Juanito Ruiz de Olazarán, ya. y también por todos los estratos administrativos y gubernamentales inferiores eran todos socialistas o de origen socialista o nombrado por Claro, socialistas. como siempre, claro. Pues veamos lo que se hace con la cultura. Y el resumen que hace la causa general militar es la siguiente, la voy a leer para que quede bastante claro. Los archiveros de las bibliotecas de Menéndez Pelayo y municipal de esta ciudad informan
que nunca se oyó hablar tanto de la cultura como bajo la dominación socialista, y que con el pretexto de velar por ello se constituyeron, por orden de los gobiernos de Madrid y Valencia, comités incautadores del tesoro artístico con el designio de recoger todas las obras de arte, lo que resultó un inmenso latrocinio del que en gran parte se aprovecharon los mismos individuos de los comités encargados de realizar las incautaciones. Fueron objeto principal de estos despojos las bibliotecas, y así fueron saqueados miles de volúmenes de la magnífica biblioteca de los padres jesuitas de Comillas, fíjate, y de las no menos interesantes del seminario de Corbán, de los padres escolapios de Villacarriedo, conventos de Monchano, Las Caldas, Monteclaros y de otras muchas más de conventos y particulares. De la Catedral de Santander, además de la biblioteca, se llevaron y destruyeron el archivo histórico, que contenía valiosísimos documentos medievales, entre ellos buen número de cartularios, en los que estaba descifrada la historia, aún no bien estudiados, de esta antigua villa de San Emeterio. Calculan aquellos archiveros en 100.000 el número de volúmenes saqueados. Qué Madre 100.000 volúmenes. 100.000 volúmenes, qué bestias. Pero según se ha sabido posteriormente, quedaron cortos en el cálculo, pues ya van recuperados más de este número y faltan muchos más. Tremendo, es impresionante. La incultura de los individuos del Frente Popular, el consejero ministro del ramo en Santander. Perdón. Lo era el tipógrafo llamado Genaro de la Columna. Ya. De la Colina, un tipógrafo, ¿eh? Era el encargado de la cultura, socialista, por supuesto. Claro, claro. Me parece mucho ese socialismo de Santander al socialismo que existe en algunos sitios de España. Totalmente. Fue motivo de que la selección de los libros saqueados se hiciese conservando los más vistosos, revistas ilustradas y los de modernos encuadernaciones, y enviando las ediciones antiguas, y en especial aquellas cuyas cubiertas eran de pergamino, a la fábrica de papel para convertirlos en pasta que sirviera para que siguieran publicando sus periódicos de izquierda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bestia! Yo creo que el gobierno de Santander y nuestro amigo Revilla debería, aprovechando que el presidente del gobierno habló de persecución o de una especie de genocidio contra los libros, el Partido Socialista pagase los daños realizados a la historia de Santander, de Cantabria, por los socialistas en 1936-37, cuando se fundaron multitud de pergaminos para convertirlos en pasta de papel para publicar los periódicos de izquierda, sobre todo socialistas. Sí, señor. Yo espero del excelentísimo Revilla que inicie actuaciones de la misma forma que se defiende de la denuncia que le ha presentado el antiguo rey de España, que inicia aprovechando su buena relación con el gobierno, pues una reclamación en dinero para que se abone a la provincia de Santander todo el daño realizado por los socialistas contra el patrimonio histórico artístico. Sí, señor. También fueron objeto de pillaje, sigue el informe de la causa general militar, las colecciones de arte existentes en palacios y casonas, el Marqués de Comillas y Movellán, en Comillas, el Marqués del Solar de Mercadal, en Alceda, el Palacio de Fernández Velasco, en Villacarriedo, etc. En donde la furia destructora se extremó fue en el arte religioso. Así fueron destrozados la casi totalidad de tallas policromadas existentes en la provincia, la mayor parte de los retablos y altares, que eran en muchos casos obras de arte que se estimaban de valor, y las piezas de orfebrería fueron objetos de robo y en muchos casos fundidas para ocultar la ilícita procedencia del metal precioso. Las generaciones venideras se duele el informe de la causa militar. El viajar por España podrán distinguir con exactitud la zona en que estos tiempos fue nacional y la roja, con solo ver en dónde quedan antiguas obras de arte religiosas. El 16 de septiembre de 1936 fue destruida por incendio criminal ordenado por las autoridades la iglesia románica de Silió, Molledo. En las láminas se muestra lo que ha quedado de ella. Sin dudas vertieron los autores gran cantidad de líquido inflamable para que el fuego causara tan grandes destrozos que ocasionó el total derrumbamiento de la bóveda y no dejaron más que los bellísimos capiteles calcinados y las paredes agrietadas. La iglesia de San Martín de Alienes, Valdecarriedo, joya del arte románico, agregada al tesoro artístico provincial, tremendo. Fue visitada por un batallón rojo que, no satisfecho con deshacer en una hoguera su hermoso retablo, su coro y sus arcaicas
las imágenes, disparó sus fusiles para destruir a balazos las figuras de los maravillosos capiteles del siglo XII de arte románico, destrozando sarcófagos, profanando sepulturas en el patio de su claustro, dejando por el suelo cráneos, fémures, etc. Esto está con fotos, ¿eh? Claro. Y el puente romano de Puente Viesgo fue volado por los rojos montañeses y destruido por completo, no existiendo la más remota razón de orden militar que pueda explicar este atentado arqueológico. También volaron con dinamita el magnífico puente de San Vicente de la Barquera, construido por orden de los Reyes Católicos. Fíjate, es increíble, Pepe, es increíble. Es una cosa que de verdad... Bueno, aparte de ser un espanto, da una idea de qué había en la cabeza. El arte religioso, el daño que hicieron al arte religioso en Cantabria los socialistas se condensa en 3.217 imágenes destruidas y 775 retablos completamente inutilizados. Qué barbaridad, qué barbaridad. Aparte, lógicamente, de pasar por las armas a 161 religiosos, claro, entre ellos 77 sacerdotes y 84 frailes, y desde luego, lógicamente, estas personas hicieron una limpieza muy grande en la zona de Santander, de Cantabria, claro, porque los asesinatos y ejecuciones superan las 1.500, posiblemente estemos hablando de 3.000, según un informe realizado por la comisaría de Santander después de la liberación. Sí. Se habla más de 3.000 personas. El informe de la causa general militar identificó 1.200 y pico, pero hacía constar que podían ser más, y posteriormente se recibió el informe de la comisaría de Santander, se hablaba de 3.000 personas, por lo cual podemos hablar como mínimo de 3.000 personas ejecutadas en Santander. Y en Santander se hizo el mismo sistema, el modus operandi que se hizo en Asturias. Aparte de los ejecutados y asesinados de carácter civil, también se ejecutaron y asesinaron en los frentes de guerra. El batallón disciplinario de Santander está según declaraciones de los testigos que pertenecieron a ese batallón disciplinario, más en torno a 500 personas fueron ejecutadas o muertas como consecuencia del rigor que se aplicaba en ese batallón disciplinario. Y muchos de ellos liquidados por la espalda. Madre mía. Tremendo, Pepe. Nos quedan 5 minutos. Bueno, decir, y seguiremos otro día, que en Santander los asesinatos fueron bastante... Se mataron 34 mujeres y creo que fueron 8 los menores de edad asesinados, ¿no? Por lo tanto, como puedes comprender, ocurre lo mismo que sucede en otras regiones de España. Como hemos comentado al referirnos a la destrucción que se comete contra esa iglesia románica, se actúa lo mismo que refirió en su momento el obispado de la Seo de Urgel. Se sacaron todos los objetos muebles de valor fuera de la iglesia, se quemaron todos y después se procedió a la destrucción de la iglesia. Es algo terrible, desde luego, y de la misma forma, ¿no? Claro. Demolición completa de 102 templos ocurrieron aquí, ¿eh? Y entonces podemos comentar, porque también a la gente de Santander le interesa saber qué pasó con la represión económica, digamos lo siguiente. Fueron extraídos de las diversas entidades bancarias los siguientes fondos: títulos, valores, más de 500 millones de pesetas. En oro y plata, 967.000 pesetas de la época. En empréstitos no reintegrados, 4.150.000 pesetas. En talones al portador fraudulentos, más de 20 millones de pesetas. En cuenta corrientes robadas, más de 21 millones de pesetas. Y también ocurrieron 234 casos de incautaciones y control de industrias y comercios de propiedad particular, produciendo perjuicios y pérdidas de consideración a sus dueños y empresas. Por ejemplo, la cooperativa SAN, y también la empresa de construcciones navales que había o de efectos navales, sobre todo de tipo electrónico, de tipo eléctrico, que había en Reynosa. Es decir, fue un auténtico desbarajuste y robo lo que los socialistas de Santander cometieron, dijeron o consintieron durante los meses que estuvo la
la provincia de Santander, la provincia ahora mismo de Cantabria, Claro, en poder de los socialistas. qué Porque barbaridad. lógicamente el gobernador civil, Ruiz Zorrozarán, era socialista, de la línea Claro. de Indalecio Prieto. Como siempre, como siempre. Pepe, tremendo. La verdad es que, bueno, empezamos hablando de espantos y terminamos espantados. Pero esto hay que decirlo, Pepe. Yo de verdad te alabo por tu investigación, por tu libro, pero también por la oportunidad que nos das de oírlo viva voz, porque de verdad esto se ha olvidado, hoy no se quiere saber nada, ninguna institución, ningún partido ni nada, y así seguimos y así engañan al pueblo español. Pepe, muchas gracias. Seguiremos adelante entonces. Un abrazo muy fuerte, hombre. Un abrazo y saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.